Tenga la bondad, hermanos, amigos, estén cómodos. Solo tú eres Dios. Aleluya. ¿Sabe, hermano y estimado amigo? La Escritura contiene unas declaraciones, unas afirmaciones de lo que es la existencia de Dios y de quién es Dios. Y el propósito de la palabra de las Sagradas Escrituras es dar a conocer el único Dios verdadero. De ahí que los 66 libros que contiene el texto sagrado, todos dan a conocer que hay un Dios. Y Dios es uno. Y uno es su nombre. De ahí que el centro y el corazón de las Sagradas Escrituras es Jesucristo. Y toda la palabra da testimonio de Jesucristo. El único nombre que aparece de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, es el nombre de Dios. De ahí lo que dice este texto: tú eres grande, hacedor de maravillas, solo tú eres ¿qué? Dios. Gloria al nombre de Jesús. Así que la iglesia cree en el solo Dios viviente, eterno, infinito en poder, santo en naturaleza, atributos y propósitos únicos, y que posee divinidad absoluta e indivisible. Dios es espíritu inmaterial, sin parte, sin cuerpo, y por tanto libre de toda limitación. Dios es el único que no puede ser comparado con nadie. Es absoluto en todo. No se puede ni reemplazar ni traspasar su deidad y autoridad. Dios es único. Y no hay otro comparado a Él. Isaías en el capítulo 40 está diciendo: ¿con qué pues me compararéis? ¿Con qué puede usted comparar a Dios? ¿Con qué pudiera uno comparar a Dios? No hay forma, hermanos. Él es incomparable. Gloria al nombre de Jesús. De ahí las palabras que dice Pablo hablando de Jesucristo. Colosenses capítulo 1 verso 15. Dice que Él es la imagen del Dios invisible. Cuando uno ve a Jesús, Él mismo lo dijo. San Juan capítulo 14. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Las obras que hizo Jesús, las hizo porque el Padre estaba en Él. Y Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Así que, hermanos, hay cosas que solo le pertenece a Dios, que son exclusivas de Dios, que no se pueden transferir, no se pueden, hermanos, delegar. Solo le pertenece a Dios. Y vamos a mirar, vamos a estudiar en qué Dios es soberano.
en que Dios es absoluto. ¿Qué cosas le pertenecen a Dios? ¿Qué cree usted que le pertenece solo a Dios? ¿Qué le pertenece a Dios? Bueno, aquí la hermana Estrella dice, la gloria. ¿Qué cree usted? Bueno, cuando hablamos de la gloria de Dios, tenemos que hablar de los atributos. La gloria de Dios está ligada a los atributos de Dios. Y la gloria, claro, Él es digno y merecedor de toda la gloria. Y la gloria le pertenece a Dios. ¿Qué más le pertenece a Dios? Por allí dice Jefferson, dice la alabanza, la salvación. ¿Qué más le pertenece a Dios? La honra. ¿Qué más le pertenece a Dios? ¿La qué? El poder. ¿Qué más le pertenece a Dios? El reconocimiento. ¿Qué más le pertenece a Dios? La sabiduría, la salvación. Bueno, vamos a mirar las 6 cosas que son exclusivas de Dios. Eso solamente le pertenece a Dios. Son exclusivas de Dios. Algunas de esas cosas, si Dios no las hace, no las puede hacer nadie, hermanos. No las puede hacer nadie. Porque eso le pertenece a Dios. Vamos a mirarlas así rápido. Número 1, el perdón. Mateo capítulo 2, verso 7 y Lucas capítulo 5, verso 21. Miremos el segundo texto. El perdón es un acto soberano de Dios y es exclusivo de Dios. Lucas 5, 21. Allí hay una historia, hermanos. A Jesús traen un paralítico. Si usted lee todo el pasaje, la historia, se da cuenta que hay unos hombres que traen a Jesús un enfermo, un paralítico. Estos, al ver la multitud, pues fueron un poco, yo diría, recursivos, ¿cierto? Gloria al nombre de Jesús. Y lo que hacen es, hermanos, pues buscar lo posible, amén, para colocar a este hombre en su lecho, en su condición, a los pies de Jesús. Y leemos el pasaje, la multitud, Jesús está en casa de Pedro con alguno de sus discípulos. No hay forma de ingresar puesto que ya el lugar estaba lleno con las personas que estaban allí siguiendo a Jesús, escuchando la palabra. Y lo que hacen es montar a Jesús en el techo y lo bajan. ¿Y lo ponen a qué? Al paralítico, amén. Y bajan a este hombre y lo ponen a los pies de ¿qué? De Jesús. A los pies de Jesús. Oiga, hermanos, estar a los pies de Jesús es una bendición. Estar uno en la presencia de Dios es una bendición. Pero quiero resaltar algo. Si usted lee los textos que están allí, gloria al nombre de Jesús, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron en el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, dijo al hombre, ¿qué dijo?
tus pecados te son ¿qué? Perdonados. Oiga eso. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo qué? Y claro, es cierto, es correcto lo que ellos están diciendo. Porque es soberanía y potestad y autoridad de Dios perdonar pecados. Solo Dios perdona pecados. El hombre no puede perdonar pecados. Lo que hace el hombre, amén. El apóstol Pablo, hablando de el ministerio que Dios nos ha dado, él dice en su segunda carta, en el capítulo 5 de la carta a los Corintios, él está diciendo que el Señor nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación, como si Dios rogase por medio nuestro, reconciliados con Dios. Pero el Dios, gloria al nombre de Jesús. ¿Por qué solo Dios perdona pecados? Porque el pecado es una transgresión a la autoridad de Dios. El pecado no se hace, hermano, hacia el hombre. Se hace a la autoridad. Pero pastor, pero si el hombre ofende al hombre y el hombre que atenta contra el hombre no está atentando contra la vida de su prójimo, sí, pero está atentando contra la autoridad, contra la palabra de Dios, porque ya Dios ha declarado. ¿Qué ha declarado Dios? Si el hombre atenta contra el hombre, pues está violentando el mandamiento: no matarás. Y claro, la ofensa la hace hacia el hombre, hacia el prójimo, pero es que está transgrediendo en la ley de Dios. ¿Sí ve? La ley de Dios. Y cualquier cosa que el hombre haga hacia el hombre, pues claro, está atentando contra el prójimo, pero es que está transgrediendo es la autoridad primero de Dios. Así que el pecado es la transgresión a la ley. De tal manera que el único que puede perdonar pecados es Dios. Yo no puedo perdonarlo a usted, ni su hermano lo puede perdonar a usted. No, lo que la palabra de Dios dice es: confesaos las faltas los unos. Ya eso es diferente. Una cosa es confesar y otra cosa es que yo lo perdone. Claro, al confesar mi falta, si algún hermano te ofende de la manera como Cristo os perdonó, pues hágalo usted, en el sentido de la ofensa, no del pecado. Eso es diferente. La ofensa, yo estoy en el deber, en la obligación de perdonar. Pero en el sentido del pecado, de la transgresión, no. Porque yo no puedo perdonar pecado, yo perdono ofensas, que es diferente. Lo que condena no es la ofensa, lo que condena es el pecado. La paga del pecado es la muerte. Así que solo Dios. Por eso la palabra enseña: aquel a quien remitieres vuestros pecados, te serán ¿qué? Remitir significa enviar. ¿Yo cómo le voy a perdonar un pecado a usted, hermano? No, yo le perdono una ofensa. ¿Yo cómo voy a perdonar? Amén. Ya algo que está dentro de la ley, de la autoridad de Dios. Por eso los fariseos y los escribas están diciendo allí: ¿quién es este que perdona pecados si solo Dios qué? Solo Dios. ¿Quién puede perdonar pecados
sino solo que Dios. Dios. Gloria al nombre de Jesús. Así que el único que perdona pecados es Dios. Por eso cuando una persona, hermanos, escuche esto lo que le voy a decir. La razón por la cual, número uno, nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesús es para perdón de los. Porque ese es el mandamiento. Como solo Dios perdona pecados, la muerte de Cristo, amén, precisamente lo que hizo fue eso. Y esto del perdón de pecados está unido a otra cosa que solo Dios puede hacer, amén, y es la salvación. Solo Dios salva. Oiga, solo Dios salva, hermanos. El único salvador. Vamos a mirarlo, Isaías 43. Léalo ahí, verso 10. Y leemos. ¿Cómo dice Isaías 43:10? Escuche esto. 10 y 11, escuche. ¿Vosotros sois qué? ¿Dice quién? Mi siervo que yo escogí. ¿Para qué? 3 cosas. Para que conozca, crea y entienda. Conocer, creer y entender. 3 verbos. ¿Y qué es lo que hay que conocer, entender y creer? 1. Mire esto. Que yo mismo soy. Y entonces hace una aclaración. ¿Por qué dice yo mismo soy? Y hace la aclaración. Porque ni antes ni después de mí fue creado ¿qué? Eso es lo que está diciendo. Ni antes de mí ni después. Antes, pasado. Después, futuro. Dios es eterno, hermanos. Y lo segundo que hay que entender, creer y conocer es lo que dice el verso 11. Yo, Jehová, fuera de mí, exclusivo de Dios. Fuera de mí no hay quien. No hay quien salve. Como no hay otro Dios, por eso está diciendo, ni antes ni después de mí fue creado ni formado Dios. Así que, si hay otro Dios que aparezca por ahí diciendo que Él es Dios, ni antes ni después ni fue creado ni fue formado. Y si aparece una divinidad o un hombre atribuyéndose la salvación, ya Dios está diciendo, yo Jehová, fuera de mí, exclusivo de Dios. No hay quien salve. Por eso el apóstol y Lucas ahí en el capítulo 4 de su segundo tratado, el libro de los Hechos, el verso 12, ¿cómo dice Lucas 4:12? ¿Cómo dice? Perdón, Hechos 4:12, el segundo tratado. Hechos 4:12, segundo tratado de Lucas. ¿Cómo dice? Véalo ahí. Y en ningún otro, ¿qué dijo Dios allá? Yo, Jehová, fuera de mí. Fuera de mí no hay quien. Y Lucas está diciendo en ningún otro. ¿Cuál otro? O sea, fuera de Jehová, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser ¿qué? El único nombre revelado para la salvación a todos los hombres se llama Jesucristo. No hay otro nombre. Por eso el bautismo como el único yo Jehová, fuera de mí no hay quien que. La salvación. Bueno, esta palabra salvación tiene
una implicación muy amplia. La palabra salvación viene de una raíz que es soterio, que significa salud, socorrer, bienestar, salvación. Y esa palabra, hermanos, implica varias cosas. O sea, la salvación implica varias cosas. Leamos primero Jonás capítulo 2, verso 9. Libro de Jonás. Mire lo que está diciendo Jonás. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré ¿qué? Pagaré lo que prometí. Escuche esto. La salvación es de quién. Hay unas versiones que dicen la salvación le pertenece. Es una pertenencia a Jehová. La salvación es de Jehová. Y como la salvación es de Dios, amén, y el único que podía ejecutar la salvación bajo las condiciones de ese término, porque la salvación incluye, número uno, reconciliación. ¿Qué es lo que dice 2 Corintios capítulo 5? Que Dios estaba en Cristo, ¿qué? ¿Qué reconciliar, hermanos? Resulta que el hombre por el pecado estaba enemistado con Dios. Enemistado. Por eso habla Pablo que éramos hijos de la ira, estábamos enemistados, hermanos. En otras palabras, Dios no era nuestro amigo. Por causa del pecado nos hicimos, digámoslo de esa forma, enemigos de Dios. Vuestros pecados y vuestras rebeliones han hecho separar a Dios de vosotros. Al punto, si no me falla la memoria, es Isaías 56:6. Miremos Isaías 56:6. 56. Pero yo lo miro bien, porque si falló la memoria. Porque lo que está diciendo aquí el profeta, hermanos, es que el asunto era que nosotros, por causa del pecado, habíamos hecho una separación. Estábamos lejos de Dios. Gloria al nombre de Jesús. El asunto era que nosotros, amén, por causa del pecado, lo que habíamos hecho era que Dios se apartara de nosotros. Que nuestro pecado, hermanos, había puesto una barrera al punto que todos nosotros delante de Dios estábamos lejos. No había forma que nosotros nos pudiéramos acercar a Dios. Al 59, sí, verso 6. Pero yo lo leo aquí. Verso 1 en adelante, sí. He aquí que no se ha cortado, ¿qué? Escuche esto. ¿La mano de quién? ¿Para qué? Ni se ha grabado, ¿qué? Pero vuestras iniquidades. ¿Qué hicieron nuestras iniquidades? Oiga eso. ¿Qué es una división? Eso es. El pecado de todos nosotros nos dividió de Dios, o sea, nos alejó. ¿Y vuestros pecados han hecho qué?
ocultar de vosotros ¿qué? Eso hizo el pecado, hermanos. Mire lo grave del pecado, nos apartó, nos alejó. Gloria al nombre de Jesús. Así que reconciliar es volver al hombre en amistad con Dios. Esa es la reconciliación. Que éramos enemigos. ¿Qué es lo que hizo que volviéramos nosotros a estar en paz con Dios? Que Cristo nos reconcilió consigo mismo, no tomándonos en cuenta a nosotros, a los hombres, sus pecados. ¿Y cómo se efectuó la reconciliación, hermano? Por la imputación del pecado de todos nosotros en Cristo. Que eso es lo que dice el capítulo 53. Ciertamente tomó Él nuestras iniquidades, llevó Él nuestros pecados. Aleluya. Todos nosotros, aunque nos apartamos como ovejas, Jehová cargó en Él, esa es la imputación, el pecado de todos nosotros. Así que la salvación lo primero que incluye es la reconciliación. Nos reconcilió consigo mismo. La muerte de Cristo hizo que nosotros volviéramos en amistad con Dios. La salvación incluye la redención, o sea que Cristo nos compró, pagó el precio. El precio, la sangre de Cristo. Para poder redimir había que comprar, había que pagar un precio. No fue con oro ni con plata, sino con la sangre de Cristo. Para poder salvar, amén, había que ocurrir algo que se llama la justicia. Alguien tiene que pagar. Por eso Cristo se hizo por nosotros, hermanos. La justicia de Dios fue sobre Él. Eso es lo que dice Pablo: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio, o sea, el canal, por medio de nuestro Señor Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación, o sea, como cubierta. Gloria al nombre de Jesús. Que incluye también la salvación, el perdón, la gracia, la misericordia. Todo eso es salvación. Por eso la salvación le pertenece ¿a quién? A Dios. La obra de Cristo, hermano, pudo satisfacer las demandas. Todo lo que implicaba la redención de todos nosotros. Él pagó lo que nosotros no pudimos pagar. Y Él llevó lo que el hombre no pudo hacer. Por eso la salvación le pertenece a Dios, exclusiva de Dios. Cuando uno se bautiza en el nombre de Jesús, porque ese es el nombre, Romanos capítulo 10, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El nombre de Jesús es dado precisamente para el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque como Jesucristo derramó su sangre, y la sangre de Cristo es el precio, es el pago de nuestro rescate. Cuando el hombre se bautiza, la sangre se hace presente. Por eso es importante invocar el nombre de Jesús. Porque es allí donde el nombre se hace presente en la sangre, amén, para que el perdón de pecados por la sangre de Cristo, amén, se opere en la vida de todos aquellos que lo invocamos en ese momento. No hay otra forma de recibir perdón de pecados sino por la sangre de Cristo. Por eso se hace el bautismo en el nombre
de Jesús. Porque como el hombre ofendió a Dios, y el único que perdona pecados es Dios, y el único que salva es Dios, es en el bautismo donde el hombre adquiere el perdón. Ahora hay una pregunta: ¿qué ocurre si una persona es bautizada? Que yo me bauticé en el nombre de Jesucristo. Estoy firme y camino con Dios unos meses o unos años. Si yo me aparto y regreso a la iglesia, ¿qué debo de hacer entonces? ¿Me vuelvo a bautizar o qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer, hermano? Segunda pregunta: ¿qué ocurre si una persona se bautiza, pero de pronto en ese momento, cuando hizo el bautismo, sea por joven, bueno, porque lo hizo muy niño, sea porque no entendió, sea porque lo hizo sin ningún compromiso, no tenía mucha conciencia de lo que estaba haciendo, se bautiza, se aparta, porque son dos casos diferentes. El primero se apartó, pero tiene el conocimiento. Pero el segundo lo hizo de esa forma, se aparta y regresa. Entonces la pregunta es la siguiente: esa persona si dice, pastor, yo necesito ser bautizado por conciencia, porque realmente ahora sí entiendo, yo me aparté y yo cuando me bauticé yo no entendía, yo no sabía lo que estaba haciendo, pero ahora sí entiendo que el bautismo es para perdón de mis pecados, yo sé que yo ya me bauticé, pastor, yo necesito ser bautizado nuevamente. ¿Esa persona se puede bautizar? ¿Es necesario hacerlo o no? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo? ¿Quiénes dicen en el primer caso? Vamos a resolver el primer caso, mire. ¿La salvación le pertenece a quién? ¿Solo Dios qué? ¿Perdona qué? Pecados. Bueno. ¿Solo Dios qué? El primer caso, la persona se bautiza, ¿cierto? Dijimos, llega a la iglesia, se bautizó, amén. Y la persona entonces, por cualquier motivo, perseveró 10 años. 10 años. Pecó. Vamos a colocar los dos casos. La persona pecó, ¿sí o no? Y vuelve a la iglesia y dice, pastor, pequé, bautíceme para que ese pecado, esa falta que cometí, Dios me la perdone. Y el otro viene y se perseveró 10 años y se apartó y volvió. Pastor, yo necesito, porque cuando estuve apartado, hermano, pues yo cometí unas faltas, yo hice esto, y necesito que Dios me perdone, bautíceme otra vez. ¿Se puede bautizar o no se puede bautizar? ¿Qué debe de hacer entonces, hermanos? ¿Qué debe de hacer? ¿Pedir perdón a quién? Pedir perdón a Dios y ya. ¿Y qué? Ahí dicen, y que pedir perdón a Dios y a la iglesia. A la iglesia. Bueno, ¿y por qué a Dios y por qué a la iglesia? ¿Cómo, hermana? ¿Por qué? No, estamos aquí analizando unos casos. Amén. Estamos aquí analizando unos casos que se pueden dar. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a definir eso, hermano. Número 1.
El pecado es una ofensa que se hace ¿a quién? A Dios. A Dios. Así que si yo en el primer caso ya me bauticé, amén, ya me bauticé y volví a la iglesia porque Dios tuvo otra vez misericordia, me restauró, me renovó, yo no me vuelvo a bautizar. Porque es que, hermanos, lo de Dios es irrevocable en ese sentido en cuanto a la salvación. ¿Qué debo de hacer yo? Pedir perdón a Dios. Yo ya me bauticé. Yo ya me bauticé. Yo le pido perdón ¿a quién? A Dios. Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a leerlo. ¿Cómo dice Primera de Juan, capítulo 2? ¿Cómo dice? Mira lo que dice. Estamos aquí analizando un caso que se puede dar. Escuche, hermano. Primera de Juan, capítulo 2. Escuche esto. Hijitos, estas cosas que os escribo ¿para qué? Para que no pequéis. Si alguno que hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre ¿a quién? Verso 2. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por quienes. Sino también por los de todo. Pues yo, hermanos, amén, yo me aparté o me equivoqué por cualquier motivo, una mentira, bueno, lo que haya sido cualquier pecado, yo no me vuelvo a bautizar. Hay que tener presente esto, hermanos. Hay unos casos que son diferentes, todos los casos son diferentes. Ahora Hebreos capítulo 10. Escuche esto. Porque si pecaremos, ¿cómo? Verso 26. Porque si pecaremos, ¿cómo? Voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio. ¿Por qué? Sino una horrenda expectación ¿de qué? De juicio, de hervor de fuego que ha de devorar ¿a quién? A los adversarios. Una cosa es pecar ¿cómo? Deliberadamente. ¿Qué es pecar deliberadamente? Que yo peco, porque mire lo que está diciendo. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre de qué? El cual fue santificado e hiciere afrenta ¿qué? Gloria al nombre de Jesús. Pues conocemos al que dijo mía la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará ¿a quién? Y horrenda cosa es ¿qué? Una cosa es que yo, hermanos, me equivoqué, pequé. Entonces, yo no me vuelvo a bautizar. Porque precisamente, amén, en este caso, que yo me equivoco y vengo a Jesucristo, si alguno hubiere pecado, abogado, o sea, el que intercede.
¿Qué hace Dios? No, Dios me restaura, Dios me perdona. Porque el perdón es exclusivo ¿de quién? De Dios. El perdón es exclusivo de Dios. El perdón de pecados. Recordemos, una cosa es una ofensa y una cosa es el pecado. Por eso una persona cuando peca, entonces no pasa aquí al frente a decir, ya Dios me perdonó, iglesia, perdóneme usted. Yo no tengo que perdonarle a nadie. Un pecado yo no perdono, yo le perdono una ofensa. Si usted, hermano, por decir algo, no sé, me ofendió en algo y dijo un chisme por decir algo, mi deber es que, hermano, discúlpeme, yo hablé lo que no tenía que hablar. Claro, hermano, amén, estamos en paz. Pero eso de que disparemos aquí un hermano, hermanos, yo pido perdón porque fui un adúltero, fue un fornicario, no, eso es poner ahí como, ¿qué diría yo? Como en espectáculo, pues algo que tiene que es un asunto de Dios conmigo, de Dios conmigo. Yo entiendo que eso en otro tiempo la iglesia tuvo esa práctica, pero la iglesia ha ido madurando, eso ya no se da. Es que hemos ido ¿qué? Madurando, hermanos. Y no solamente esa práctica, hubieron otras prácticas hace 30, 40 años que eso ya está mandado a recoger, eso ya no se ve hoy, porque la iglesia hemos ido madurando, como dice Pablo. ¿Qué hago yo? Le pido perdón a Dios, pero el que peca deliberadamente es diferente, porque ese que, Señor, perdóneme, pero a los 15 días, Señor, perdóneme, y a los 15 días, Señor, perdóneme, y a los... mantiene como el yoyo, para arriba y para abajo. Cada 1 de diciembre se va y en enero vuelve. Y en las fiestas de las flores se aparta y termina las fiestas de las flores y vuelve. No. Eso es lo que dice. El que haga eso, hermanos, como solo Dios perdona. Hermanos, si Dios no me perdona, ¿quién me va a perdonar? ¿Cómo le voy a decir? ¿Cómo yo le voy a decir a Dios? Dios, recíbalo allá. ¿Y quién soy yo para decir a quién o quién no recibe? Mira, hermano, otra cosa exclusiva aquí, rapidito, de Dios, es el hacer juicio y la condenación. Eso es exclusivo de Dios. Yo ni juzgo a nadie, ni condeno a nadie. Dios no me ha puesto aquí. ¿Quién nos ha puesto a vosotros por juez? Yo no soy el juez. Yo voy a juzgar, sí, pero no en este momento. Quien juzga y quien condena es Dios. Amén. Santiago 4:11, hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Amén. Y yo no soy juez, el único juez. Romanos capítulo 8 se llama Jesucristo. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está ¿dónde? A la diestra. Eso es exclusivo de Dios. El condenar, por eso, hermano, no, yo predico, ya si Dios salva o no salva, eso no es asunto ni responsabilidad mía, el que salva es Dios. Por eso Pablo dice, a mí no me envió el Señor a bautizar a nadie y no a predicar. Ya el que se bautice lo hace con Dios en fe y en creencia, pero si no se bautiza, pues libro mi alma, predico la palabra para que el hombre crea, y si no se cree y no se arrepiente, el asunto no es conmigo, el asunto es con Dios. Así que en el primer caso, hermanos, escuche esto. En el primer caso que mencionamos, si una persona aparta, no se preocupe, hermano, no tiene que volverse a bautizar, arrepiéntase. Eso sí, afírmese.
porque usted no puede estar arrepintiéndose y volviendo y entrando y saliendo y entrando y saliendo, porque llega un momento donde Cristo le cierra la puerta y no se la vuelve a abrir. No se la vuelve a abrir. Y hay casos, como eso es exclusivo de Dios. Dios le cerró la puerta a Esaú y no se la volvió a abrir. Así hubieran querido los patriarcas, el que fuera, pero hermano, él cierra y ninguno abre, y abre y ninguno cierra. Eso no es asunto de nosotros. Pero el segundo caso, para ir concluyendo esto del perdón. ¿Qué pasa si otra persona cualquiera? El hermano Pedrito se bautizó muy niño, Pedrito. Y él lo hizo por lo que haya sido, pero Pedrito no perseveró. Se fue para el mundo. Y Pedrito tenía 12 años cuando se bautizó. Y por allá a los 25 vino Pedrito, arrepentido ahora sí, entendiendo el evangelio, escuchando la palabra. Y hermano, Dios me hizo el llamado, ahora entiendo que yo me tengo que bautizar en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Hermano, pastor, yo ahora comprendo que realmente sí, yo lo que hice hace muchos años, hermano, yo no entendía ni por qué me bauticé, ni me acuerdo, hermano, si me invocaron bien el nombre o no, porque a algunos hasta se les olvida. ¿Sí o no? A algunos se les olvida. Pastor, bautíceme. ¿Se bautiza o no se bautiza? ¿Qué dice usted? No, alcen la mano los que dicen que no se bautiza. Que alcen la mano los que digan que no se bautiza. Otra vez, bajen la mano. ¿Y quiénes dicen que sí se bautiza? Bueno, esto está dividido, hermanos. Vamos a resolver, para eso estamos. ¿Para qué es el bautismo? Vamos, hermano, vamos a mirar por la palabra. ¿Para qué es el bautismo? Bueno, ¿para qué? Bueno, listo. Vamos a mirar esto. Bueno, les voy a colocar ahorita otro tercer caso, para que lo analicen. Escúchame en esto. Primera de Pedro capítulo 3. Vamos a mirar el texto. Vamos a mirarlo por la palabra. Vamos a mirarlo por la palabra, hermanos. Todos los casos son particulares. Vamos a mirarlo por la palabra. Escuche esto. El apóstol Pedro me está hablando de una realidad de lo que es el bautismo. Verso 21, miremos el texto primero. Pongámoslo ahí. El bautismo que corresponde a esto. ¿Ahora qué? Bueno, entonces, miremos la primera parte. El bautismo nos salva. ¿Es así o no es así? Sí, tenemos muy claro que el bautismo es para... Porque es que ya hay una corriente que está diciendo que no, eso no hay necesidad de bautizarse. Que no, usted creyó y listo. No, todo tiene un orden. ¿Se acuerda cuando hablamos del orden de Dios, del trato de Dios con los hombres en los diferentes tiempos que son las dispensaciones? Una cosa es como Dios trató con Noé, con Abraham, con David, y otra cosa es en esta dispensación, como Dios trata con nosotros. En esta dispensación se necesita el bautismo. Abraham no se bautizó y Abraham va a ser salvo. Pastor, ¿por qué? Porque esa era otra dispensación. La cuarta, inocencia, conciencia, gobierno y promesa, la cuarta. En la cuarta dispensación, que es la promesa, era por fe. Así que allá es válido que no se bautice la gente. Pero aquí sí. Es el bautismo que corresponde a esto. ¿Ahora qué? Pero ¿para qué es el bautismo? Escuche la segunda parte. Número 1 dice, no quitando las inmundicias de ¿qué? ¿Usted sí entiende por qué el bautismo no quita las inmundicias de la carne? ¿Qué es lo que quita las inmundicias de la regeneración? O sea, el bautismo es para, todo tiene un orden, el bautismo es para ¿qué? Pero hay personas que dicen, pastor, yo me voy a bautizar para que se me quiten los malos pensamientos. Negativo. El bautismo no quita las ¿qué?
No, usted se bautiza, porque hay gente que se bautiza y cuando sale el bautismo, a los 5 minutos, uy, pastor, todavía siento tentación. Sí, mi hijo. Es que el bautismo no le quitó las inmundicias de la carne, es que todavía estamos aquí. Cuando Dios nos glorifique, se van las inmundicias de la carne. Sí, es que seguimos siendo humanos. El bautismo no es para quitar las inmundicias de la carne, pero sí para qué. Ahí está la respuesta. ¿Para qué? Una buena conciencia que hacia Dios, que usted tiene perdón. ¿Cuál es la buena conciencia hacia Dios, hermano? Que usted tiene perdón, que usted obedeció, que como usted obedeció, hermano, por un acto de fe, yo me bautizo en el nombre de Jesús y en ese acto de fe yo tengo una buena conciencia porque, mi Señor, ya recibí el perdón porque yo obedecí, que es en el nombre de Jesús. Tengo una buena conciencia, o sea, mi conciencia me dice que soy hijo de Dios porque todos esos pecados que yo tenía y todas esas iniquidades, como obedecí y me bauticé en el nombre de Jesús, Dios perdonó todo eso. O sea, yo tengo una limpia conciencia. Esa es la razón por la cual, si una persona así, en el segundo caso que les estoy mencionando, él dice, pastor, es que yo cuando lo hice no me sentía bien, por conciencia, hay que bautizarlo. Él se debe de bautizar, porque cuando él lo hizo, él no se siente tranquilo. No es que él dice, pastor, yo no me siento que me bauticé, porque en el momento que lo hice, pastor, yo no entendí, no sabía. Una limpia conciencia. Yo necesito tener una limpia conciencia, que realmente mis pecados, que yo soy hijo de Dios, por conciencia a Él. En ese caso hay que bautizarlo por la limpia conciencia hacia Dios. En ese caso particular, en ese caso, no en todos. En ese caso la persona es mejor que se bautice, para que él se sienta tranquilo, pero no es todos los casos. Es en ese caso donde la persona no siente que cuando se hizo el bautismo, él lo hizo bien. ¿Entendido eso? ¿Hay que bautizarlo, sí o no? Hay que bautizarlo. Hay que bautizarlo. Algunos dicen, no, pastor. No, sí, pastor. Conozco casos de hermanos que los líderes de la iglesia los tuvieron que volver a bautizar, porque ellos dieron no, bautícese por la limpia conciencia de él hacia Dios. No son todos, escuche, no son todos, para que usted comprenda. No son todos los casos. Son casos muy particulares. Y le doy este tercer caso. A usted lo bautizó el pastor Pérez. Y ese pastor Pérez se descarrió. ¿Quedó bien bautizado usted? ¿Sí o no? ¿Por qué? Pero es que el pastor Pérez se descarrió y ahora vive por allá más mundano que otro más mundano. ¿Ese bautismo es válido o no es válido? Hermano, es válido. ¿Por qué? Porque cuando él lo hizo en la autoridad y con la investidura. Ya si se haya apartado o no, ya ese es asunto de él. Pero usted lo hizo, primero usted lo hizo en fe. Segundo, el bautismo, el nombre que él invocó fue el nombre de Jesús. Así que si él se apartó, allá él. Pero mi bautismo fue, hermano, válido. Fue bien. Gloria al nombre de Jesús. El asunto, hermano, del perdón de pecados, amén, es que usted se tiene que sentir. Hay gente en la iglesia que no se siente salva.
Y usted tiene que sentirse, porque eso es soberanía de Dios, potestad de Dios, el perdón, la salvación. Y yo me debo de sentir salvo, hermanos. Usted se debe de, por eso dice, una limpia conciencia. Amén, hacia Dios. ¿Cuál es la limpia conciencia? Que yo fui perdonado, que yo soy salvo, que yo, amén, estoy en paz con Dios. Gloria al nombre de Jesús. Por eso es muy importante en esto de la soberanía de Dios, el asunto del perdón, de la salvación, hermanos, es exclusivo, es usted y Dios. En esto no puede intervenir el hombre. No, es que es un asunto de Dios conmigo. La salvación es un asunto soberano, exclusivo. El bautismo del Espíritu Santo, ¿le pertenece a Dios o no le pertenece a Dios? Y escuche lo que le voy a decir. Estamos hablando con una iglesia madura. Usted recibe el don del Espíritu Santo, el bautismo en la señal de hablar en nuevas lenguas, y usted lleva 30 años bautizado. Escuche pues lo que le voy a decir. Y entonces Dios lo bautizó, amén, y usted habló en lenguas. Y nunca más volvió a hablar en lenguas. ¿Usted tiene o no tiene el Espíritu Santo? ¿Usted está lleno o no está lleno del Espíritu Santo? Escucha lo que le voy a decir. Usted, porque eso es exclusivo de Dios. Yo no le puedo decir a que una persona venga y diga alabanza, alabanza, pero dígalo a 1000 por hora hasta que le trae la lengua. Y cuando usted habla, ya habló en lengua, vea. Eso es una payasada, porque hay gente que hace eso. Eso no es hablar en lengua, sino en lenguarazo. Eso es diferente, amén. Sí. Pero entonces, escuche esto, porque es que la gente asimila la llenura con el bautismo. Que si una persona recibió el Espíritu Santo en la señal, el bautismo, en la señal de hablar en nuevas lenguas, y nunca más volvió a hablar, entonces ese hermano está apagado, vea. Habla más un mudo. ¿Es verdad o no es verdad eso? Es que el hablar en lenguas, amén, hay que tener un orden. El bautismo es una cosa y la llenura es otra cosa. ¿Qué entiende usted por la llenura del Espíritu Santo? Porque la gente entiende que la llenura del Espíritu Santo es hablar en lenguas todos los días, todos los días, todos los días, todos los días y a toda hora. Ese hermano está lleno del Espíritu. Mire, todos los días hablan en lenguas, hasta en los anuncios hablan lenguas. Y la gente asimila eso, que la llenura es hablar en lengua. ¿Esa es la llenura? Miremos lo que dice la palabra. Primera de Corintios capítulo 12, cuando habla de los dones. Entonces, el bautismo es una cosa. Dios me bautizó con el don del Espíritu Santo y yo hablé en lenguas. Y puede ser que yo vuelva a hablar en lenguas o no vuelva a hablar. Y si no vuelvo a hablar no quiere decir que estoy apagado, que ya contristé el Espíritu. Porque hay 5 pecados contra el Espíritu. ¿Sabes cuáles son los 5 pecados del Espíritu? ¿Sí lo sabe o no lo sabe? Número 1, contristar el Espíritu. Número 2, la blasfemia. Número 3, el mentir. Número 4, diga gloria a Dios. Contristar, mentir, la blasfemia, me escapó el cuarto. Ya lo digo, y el cuarto y el quinto ya lo digo. Porque son 5 pecados. Y todos esos pecados
cualquiera de los 4, de los 5 tienen perdón, menos uno. Bueno, apagar, el cuarto es apagar. Usted puede apagar y, bueno, Dios lo perdona. Cuando apaga el espíritu, ¿qué es lo que dice Pablo en segunda de Timoteo capítulo 1? Por lo cual te aconsejo que avives. Mentir, que es lo que hace Ananías y Zafira. ¿Por qué mentís a quién? Al Espíritu Santo. ¿Sí ve? Entonces, yo puedo en algún momento cometer una falta, pero la blasfemia, esa sí no tiene perdón. Entonces tengo que cuidarme de eso, de la blasfemia. Primera de Corintios 12, así rápido para que miremos el caso que les estoy hablando y vamos concluyendo con esto. Porque eso es exclusivo de Dios, hermanos. Y lo exclusivo de Dios, Él lo da de acuerdo a lo que Él quiere. Mire lo que dice, rápido. Primera de Corintios. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de qué. Sabéis que cuando erais gentiles, que os extraviaba llevándoos como se lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie habla por el Espíritu de Dios, que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino ¿por qué? Y aquí es donde yo le digo, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu ¿qué? Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es ¿qué? Y hay diversidad de operaciones, hay 3 grupos. ¿Sí nota los 3 grupos que habla aquí Pablo? Número, diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de ¿qué? De operaciones. Son 3 grupos dados por el ¿qué? Por el Espíritu. Pero a cada uno les dada ¿qué? La manifestación del Espíritu para a cada uno de acuerdo a lo que Dios quiere. Y ahí es donde dice, número 1, porque a este daba por el Espíritu palabra de sabiduría, a este le dio palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro le da fe, a otro por el mismo Espíritu dones de sanidad, a otro el hacer milagros, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace ¿qué? Uno. ¿El mismo qué? El mismo Espíritu. Así que el hablar en lenguas, hermanos, es un don. Un don del Espíritu. Que a este le da el don de hablar en lenguas y a este le da el don de interpretar las lenguas. Pero eso es un don. Así que si yo no tengo el don, pues Dios me bautizó y por ahí de vez en cuando hablaré. Pero si no tengo el don, pues no quiere decir que esté apagado. El don. El don. ¿Qué significa la llenura? La llenura no es hablar en lenguas. La llenura es la influencia. Efesios 5. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sé que esa palabra lleno lo que indica es la influencia. Déjese guiar por Dios. La llenura es dejarse usted guiar por Dios. Que Dios lo influencie, que Dios lo mueva, que Dios lo dirija, que Dios haga las cosas. Esa es la llenura. Pero la llenura no es hablar en lenguas. El hablar en lenguas es un don. Y eso lo da Dios. A este no le dio el don de hablar en lengua, sino que le dio el de sanidad. Por eso en la iglesia hay gente que tiene el don de sanidad, otros el don de interpretar, don de sabiduría, don de hacer milagros. Bueno, de acuerdo a la ¿qué? A la necesidad, según lo que hemos leído. De acuerdo a la necesidad, bueno, Dios reparte según la necesidad. Digamos gloria a Dios. Así que, hermano, hay cosas que es potestad y soberanía de Dios.
Si usted no ha recibido el Espíritu Santo, pídaselo a Dios, que Dios se lo dé. Eso es soberanía de Él. Búsquelo a Él, comprométase con Él, que Dios obrará de acuerdo a mi necesidad y a su voluntad.